La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Gracias por estar ahí. Te damos la bienvenida al tercer capítulo de nuestro estudio bíblico online. Juntos estamos aprendiendo sobre Cristología, el estudio de la persona de Jesús. En los capítulos anteriores conocimos sobre la naturaleza de Cristo y que Él es el Hijo de Dios. También pudimos conocer sobre sus nombres y dignidades. Y hoy seguiremos aprendiendo de su obra y muerte en la cruz. Te invitamos a permanecer conectado. Sigamos aprendiendo sobre la persona de Jesús junto a nuestro pastor Daniel Pastén. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de nuestro estudio bíblico. Acabamos de escuchar el resumen del capítulo 1 y el capítulo 2. En este tercer capítulo vamos entonces avanzando en el tema de la cristología y vamos a hablar acerca de la obra de Cristo. La obra de Cristo, importantísimo, porque aquí está el mensaje que va a afectar positivamente la vida del hombre y tiene que ver con la misión de Cristo exclusiva y la consumación, ¿cierto?, de lo que Él viene haciendo en cuanto a su niñez y su preparación. Ahora estamos viendo la obra de Cristo. Quiero hablar de Isaías capítulo 53, versículo 3. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Bueno, de hecho, el capítulo 53 de Isaías narra lo que es el sufrimiento de Cristo. Lo interesante es que lo hace unos 700 años antes de lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Es una palabra profética que es dada y apunta a la persona de Jesucristo en la cruz. Pareciera ser que el profeta Isaías está al pie de la cruz, mirando lo que está ocurriendo con Jesucristo. Pero ahí entonces notamos la gloriosa profecía que es dada tantos siglos antes. Pero ahí también podemos ver el sufrimiento de Cristo. Quisiera hablar justamente algunos aspectos de este sufrimiento que tiene que ver con el momento cúlmine de la muerte del Señor Jesucristo. La importancia de la muerte de Cristo, podemos decir que es un acontecimiento extraordinario y que es la doctrina central del mensaje de Jesucristo. No hay una doctrina más potente y más central en las Escrituras que tiene que ver con este acontecimiento extraordinario. Ahora, ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras? ¿O cuál es el testimonio de la Biblia respecto de la muerte de Cristo? Vamos a comenzar con la agonía que está descrita allí en Mateo capítulo 26 y versículos 36 al 46, al cual vamos a dar lectura. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino sus discípulos, y les dijo, dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Bien,
Estos versículos nos están narrando entonces la agonía del Getsemaní, en los momentos ya cúlmines, casi listo para, ¿cierto?, ir en pos de la meta que era la muerte en la cruz. Dice la palabra ahí que estando en agonía oraba más intensamente. Recuerde ahí que el Señor va a tener esta gran oración. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí empieza entonces el Señor Jesucristo a enfrentarse con la realidad de lo que va a ocurrir. Es por eso que en un momento determinado siente el peso de lo que esto significa, pero entiende profundamente que debe acceder y realizar la voluntad de su Padre. Un segundo aspecto aquí, la flagelación, ya cuando vamos avanzando, ya cuando está en el proceso de ser crucificado, dice la palabra que se le pone una corona de espinos. Le azotan. Hay heridas que bañan su cuerpo o todo su cuerpo y que salpica sobre su cuerpo. Es interesante esto de entender que es un proceso. Ahí en la agonía, luego más adelante, ¿cierto?, cuando se le es puesta la corona de espinas, vienen los insultos, como leemos en Juan capítulo 19, versículos 4 y 5. Ahí dice que todos se burlaron de él. Experimentó también la soledad. La pregunta es, como lo hice la vez anterior, ¿dónde estaban los que le seguían? ¿Dónde estaba ese discípulo que dijo que nunca lo abandonaría? ¿Dónde estaban los 12? ¿Dónde estaban las multitudes? Ahí estaba el Señor próximo a ser crucificado y estaba viviendo en soledad. Cuando ya pasamos al evento mismo de la crucifixión, podemos establecer a la luz de estos textos, del texto de Isaías y de los textos del Nuevo Testamento, podemos establecer que viene sobre él un sufrimiento físico atroz. Imagínese usted que sus manos fueron horadadas. Sus manos horadadas. La angustia que eso va produciendo en su corazón, en su vida, el desangramiento, la deshidratación, son aspectos que nosotros de repente no consideramos. El Señor Jesucristo está ahí sufriendo como hombre. Recuerde que hemos establecido algunos parámetros para entender todo esto. El Señor Jesucristo era 100% divino y 100% hombre. A esto le llaman los teólogos la unión hipostática, es decir, cómo se funden en una sola persona las dos naturalezas. Pero Cristo no está muriendo aquí en la cruz como Dios. Él se ha despojado de toda su gloria. Eso lo registra el capítulo 2 de Filipenses. Se ha vaciado, se ha despojado de toda su gloria para ser obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Por lo tanto, los sufrimientos del Maestro son en su cuerpo físico y en su estado natural del hombre. Por lo tanto, el sufrimiento es atroz, es flagelante. No solo eso, el desamparo. Y aquí es lo más terrible, porque el libro de Mateo capítulo 27, versículo 46, al cual vamos a dar lectura. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Establece algo tan profundo y quizás está ligado a la porción que vimos antes, cuando el Señor dice, Señor, pasa de mí esta copa. Ahora ya, estando listo, ¿cierto?, para su muerte, Él dice una tremenda oración.
casi igual que la otra. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la condición en la que se siente el maestro. Esa es la condición que está también diciendo el libro de Isaías. Y ahora viviéndola ya en carne propia. El abandono del Padre que no podía ver el pecado. Y el Señor estaba cargando con el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, lo que a Él le pasa es darse cuenta que no tiene la mirada de Dios en ese momento del Padre. Ahora, la crucifixión es el acto más potente que el malhechor más vil de los condenados era muerto en una cruz. Por lo tanto, el Señor está muriendo como el más vil de los pecadores, como el más vil de los que habían transgredido en algún aspecto la ley y que merecía la crucifixión. Ahora, esto lo acepta voluntariamente para ser el sustituto, para no dejar de lado a ningún pecador. Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Pensar en aquello, para nosotros con nuestra mente natural, pero bendecida por esta nueva mente del Espíritu Santo en nosotros, podríamos aproximarnos a una mínima parte del entendimiento de lo que el Señor sufrió en ese momento. ¿Y por qué? Los discípulos, como Pedro, no entendía nada al comienzo de lo que el Señor les estaba diciendo, que Él debía morir, ¿cierto? Y que al tercer día resucitaría, ¿no? En el ejemplo del templo, ¿no? Que el templo iba a ser destruido y al tercer día iba a ser levantado, refiriéndose a su muerte. Así que los discípulos no comprendieron en profundidad esta gran verdad, sino hasta que empiezan a ver con sus propios ojos lo que está ocurriendo con la persona de Jesucristo. Entonces volvemos a leer Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este aspecto es muy importante, porque aquí nosotros lo vamos a relacionar con el símbolo de la sangre. Como dice Hebreos 9:22, o registra la expresión, ¿cierto?, acerca de la purificación o la remisión de los pecados a través de ese animal que era presentado como una ofrenda delante de Dios y era degollado, ¿cierto? Y que el símbolo de la sangre, ¿cierto?, apuntaba a la remisión del pecado. Por lo tanto, ese símbolo, ¿cierto?, es muy importante. Ahora, la expresión la sangre de Cristo aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Ahora, tiene su origen, esta expresión y este significado, tiene su origen en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, donde un sumo sacerdote, una vez al año, ¿cierto?, practicaba la ofrenda o un sacrificio de animales donde era derramada la sangre de estos animales sobre el altar del sacrificio y simbolizando así, ¿cierto?, la remisión del pecado. La cuestión es que para los antiguos o en el Antiguo Testamento, aquella no era terminar o perdonar totalmente el pecado, porque cada vez que venían, ¿cierto?, al año siguiente repitiendo el mismo sacrificio, se volvían a acordar de sus pecados. Ahí está la diferencia. Con el testimonio de las Escrituras,
del Nuevo Testamento y de la obra de Jesucristo en la cruz. Porque Él ahora muere una sola vez y para siempre. Y la sangre de Jesucristo nos limpia, dice la palabra, de todo pecado. Según la ley, había que volver cada año a ofrecer el sacrificio, a derramar la sangre de ese animal como una ofrenda, y eso mismo hacía entonces que volviese el hombre a recordar y a pagar por sus pecados. Aquí ahora es Cristo mismo el que ofrenda su propia vida y su sangre derramada para el perdón total de sus pecados. Es muy interesante aquello. El sacrificio de Cristo fue ofrecido en la cruz una sola vez y para siempre. Ahora, ¿por qué es importante? Porque es la base del nuevo pacto. Por eso que cuando participamos de la mesa del Señor y tomamos el ejemplo de la última noche, cuando el Señor está con sus discípulos y parte el pan, ¿no? Dice que partió el pan y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, y cómanlo, ¿cierto?, en memoria de mí, instituyendo la Santa Cena o la mesa del Señor. Luego aprovecha, ¿cierto?, de explicar y simbólicamente también y tomar de la copa, que dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bébanla y todas las veces que la beban, háganlo en memoria de mí. ¿Qué está simbolizando entonces allí esta copa, ese vino? Está simbolizando la sangre de Cristo derramada en la cruz, que es la base del nuevo pacto, la sangre de Cristo. El nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Los sacrificios de animales pertenecen al pacto antiguo, al pacto de la ley. De esa forma, en el culto levítico, el hombre se comunicaba con Dios, pero era tipo de lo que había de venir. Como dice Hebreos, todo lo que ocurrió antes era sombra de lo que había de venir. Por lo tanto, este animal que era ofrecido en sacrificio y el sacerdote que oficiaba, ¿cierto?, era tipo de Jesucristo. Ahora Cristo es la propia ofrenda delante del altar del sacrificio. Es muy importante entender aquello. Este sacerdote que oficia el sacrificio y que a la vez es la ofrenda del sacrificio. Por eso hablamos en el capítulo número 2 acerca de las dignidades. Y en cuanto a las dignidades está el del sacerdote, el que representa a Dios ante el hombre y al hombre ante Dios. Es un mediador. Aquí se cumple en el sacrificio de Cristo exactamente aquellas palabras. Ahora Cristo es el que se ofrece como la ofrenda, como el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Qué maravillosa expresión, la expresión del Nuevo Testamento, cuando nos explica, ¿cierto?, el sufrimiento, el dolor, partiendo por su agonía, la corona de espinas, las burlas de la gente, lo que le decían: sálvate a ti mismo. Y el Señor pasa todas esas etapas como un hombre entendiendo que debe pasar, que debe ir y terminar la obra a la que había sido mandado. Entonces, la corona de todo eso es la muerte de Cristo. La sangre derramada en la cruz del Calvario que vendría a perdonar todos nuestros pecados. ¿Cómo no darle gracias al Señor, no? ¿Cómo no agradecer a Dios por la bendición de esta maravillosa obra? ¿Cómo no sentarnos o pararnos a los pies de la cruz, como lo hizo Isaías proféticamente? Ahora nosotros
no miramos como miró Isaías. Isaías miró adelante, a lo que estaba por venir. Nosotros ahora miramos hacia atrás, a un hecho histórico que ocurre específicamente en ese tiempo. Y podemos ver a ese Cristo sufriente. Por eso que ahora es nuestra mirada retrospectiva. Por eso que la mesa del Señor tiene un sentido del pasado, del presente y del futuro. Y el sentido del pasado es ¿qué? Valorar el sacrificio de Jesús en la cruz. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por esto. Padre, gracias te damos. Es tan maravilloso entender, Señor, la importancia de tu muerte, la importancia del sacrificio en la cruz del Calvario. Te agradecemos profundamente, Señor, por haber muerto por cada uno de nosotros y que tu sangre haya sido derramada en la cruz. Gracias te damos por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, valorar la obra de Cristo en la cruz tiene suma importancia para nosotros. En el camino de la vida cristiana, nosotros vamos olvidando el mensaje de la cruz. Vamos avanzando hacia otras cosas y pocas veces llegamos a reflexionar en lo importante que sigue siendo para nosotros la obra de Jesucristo en la cruz. Escuché hace algunos años un mensaje tan importante. Se lo escuché a un viejo predicador que decía: hay que volver a la cruz, hay que volver al Gólgota, hay que volver al monte del sacrificio. Y cuando escuché esas palabras, entendí inmediatamente que lo que el predicador quería decir es que no debemos olvidar nunca el mensaje de la cruz. Hoy vivimos en una iglesia tan diversa y pareciera ser que lo más importante hoy día es predicar de los frutos del Evangelio, de los resultados, predicar de la prosperidad, predicar de todo aquello que hemos estado también hablando en estos tiempos en el culto del día domingo. Y nos olvidamos que el mensaje central no está allí. El mensaje central está en la salvación del hombre. El mensaje central está en la obra de Cristo. Yo me pregunto hoy día, ¿cómo sustentan hoy día aquellos predicadores de la prosperidad, aquellos predicadores de la declaración de que si estamos en Dios nunca nada va a ocurrir? Y hoy día, ¿cómo aquellos pueden expresar o explicar lo que está sucediendo? Aquí está la respuesta. Hemos hecho énfasis en doctrinas que no tienen el énfasis que la gente hoy le da. El énfasis superlativo de la doctrina del Señor parte aquí, en su muerte, en la muerte de Cristo, en la obra salvadora, en el mensaje central de las Escrituras, que es la salvación del hombre. Les dejo con esa reflexión. No olvidemos la cruz. No olvidemos el sacrificio de Cristo. Por mucho que hayamos transitado en la vida cristiana y usted haya avanzado, haya crecido, quizás esté en el liderazgo, en el ministerio y a lo mejor está teniendo éxito en su trabajo ministerial o espiritual, no olvide que sin cruz no hay victoria. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Y le doy la bienvenida para lo que será la próxima semana, el capítulo número 4 de la Cristología. Gracias por permanecer junto a nosotros. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás este y otros capítulos de la serie de aprendizaje Cristología. Hasta la próxima. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.